Bueno, mis hermanos, el tema de hoy tiene que ver con el arrepentimiento que Dios nos da. Cuando hablamos de arrepentimiento, ¿qué es lo primero que llega a la mente suya? Arrepentimiento, ¿eso qué es? Todas las noches, antes de acostar, hay que hacer una lista de todos los pecados que ha cometido y pedirle perdón a Dios. Bueno, eso es una manera de ver el arrepentimiento. Y yo no le estoy diciendo que no lo haga, sino que quiero decirles que con estas ideas que nosotros tenemos hay mucho más. También pensamos, no, arrepentimiento, yo me arrepiento todos los días del mismo pecado y siempre vuelve y juega. ¿A usted no le pasa eso? Claro, a todos nos pasa. Digamos que tenemos un problema con el mal genio. Señor, perdóneme otra vez con ese genio tan horrible alborotado. Y bueno, por la noche, Señor, perdóneme. Y el otro día, no me va a dar. A las 10 de la mañana ya me dio. O sea, a veces nosotros tenemos una interpretación personal de las palabras que habla en la palabra de Dios. Para nosotros arrepentimiento puede ser como vivir dando como golpes de pecho. Es que nosotros somos tan malos, nosotros los seres humanos, que siempre nos equivocamos y bueno, y como hemos pasado, la mayoría ha pasado por a la iglesia católica, que enfoca mucho en mi culpa, mi gran culpa. ¿Sí les ha tocado eso? Ok. Sí, eso es cierto, pero Dios quiere revelarnos algo más profundo, porque cuando las cosas se arreglan en su profundidad, las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, tenemos que a veces preguntarle a Dios qué quiere decir las palabras en la palabra de Dios. Nosotros tenemos estas interpretaciones. Para Dios, ¿qué es arrepentimiento? Y hay que preguntarle, hay que hablar con Dios. ¿Usted habla con Dios? Claro, eso es la oración. Sí, pero ¿sabe que a veces nuestras oraciones son una lista como de mandados que queremos que Dios haga? Que mi papá, que mi mamá, que mi hijo, que mi trabajo, que la platique, el arrendo se cumple esta semana y hay que darme, y no olvide que mi hijo tiene un problema allí y yo tengo un problema allá y que mi mamá está enferma y a mí me van a dar los resultados esta semana y hablé con Dios. Y yo no digo que no se puede, sino que hablamos tanto que no lo dejamos contestar. ¿Usted qué haría con un amigo o una amiga que hable, no le deja de usted decir nada? Dice, no, ese amigo no le deja a uno ni hablar. Nosotros no somos así con Dios, digamos la verdad. Entonces, les invito a que empecemos a preguntarle a Dios. Pero yo le pregunto y no me contesta. Lo que pasa es que Dios no contesta de una. Pero pregúntele lo que usted le quiere preguntar. Y poco a poco usted va viendo las respuestas, pero no son ya. Pero nosotros somos tan impacientes que queremos ya. Yo ya le pregunté y él no me dijo nada. Ok, pero de pronto él va a contestar mañana o pasado mañana. Y hay que darle tiempo a Dios a contestar. Pues yo les cuento una cosa, todo lo que yo le he preguntado a Dios, Él me lo ha contestado. No de una, pero sí me contesta. Bueno, entonces vamos a preguntarnos hoy, para Dios, ¿qué es arrepentimiento? Hay que arrepentirse como de qué. Porque si nosotros somos honestos, nosotros vemos de que ese arrepentimiento, de dar golpes de pecho todos los días y arrepentirse de lo mismo, no nos ha funcionado, ¿cierto que no? Tratamos y luchamos y pataleamos y generalmente nos damos por vencidos y dicen, ¿qué hacemos pues si yo soy así?
Entonces vamos a mirar, y qué bueno que todos tienen la Biblia, ¿no? O si no, tienen su celular, que hoy en día ya usamos celular como Biblia. Bueno, siempre lo tenemos con nosotros. Vamos a mirar en 2 Corintios, capítulo 7 y el versículo 10. Y encontramos aquí algo como un poco interesante en cuanto al arrepentimiento. Dice así, versículo 10 de capítulo 7 de 2 Corintios. ¿Ya lo encontramos? Ok. Ya, la mayoría tiene. Levante la mano si ya lo tiene. No, todavía no. Unos dos o tres más. A ver, por favor. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Ve? ¿Esto qué será? De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, ¿de qué arrepentimiento estará hablando? Eso viene, pero antes del arrepentimiento viene otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Es una tristeza que es según Dios. Es que ese pedacito no hemos tenido en cuenta. Hemos tenido en cuenta la palabra arrepentimiento y interpretamos este versículo según nuestra manera de ver el arrepentimiento. Y como yo le dije ahora, el arrepentimiento para nosotros tiene que ver con nuestro entorno, nuestra crianza, nuestra cultura, nuestra forma de ver arrepentimiento. Y nosotros decimos, no, arrepentimiento, pues ¿qué va a ser arrepentimiento? Pero Dios nos quiere hablar de un arrepentimiento que viene después de ¿qué? De una tristeza que es según Dios. Ve, una tristeza según Dios, ¿qué será? Y yo le pregunté a Dios, yo dije, Dios, esto tan raro. Una tristeza según usted, ¿qué será? ¿Tristeza de qué? De que yo soy tan mala, de que yo no sirvo para nada, que yo nunca lo puedo hacer nada bien, que yo soy un ser humano y todos los seres humanos pues nos equivocamos. ¿Será que es eso? No me parece, Señor, y si es algo más, pues usted me va a decir. Bueno, dice que primero una tristeza que Dios trae. ¿Por qué esa tristeza? Le pregunto a Dios. ¿Produce qué? Arrepentimiento, ¿para qué? Ok. Estoy entendiendo algo como diferente, algo que no es tan común y corriente y algo que yo no había pensado antes. Bueno, ya después, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ok. Yo necesito el arrepentimiento. ¿Para qué? Salvación. Pero para eso necesito ¿qué? La tristeza que es según Dios. Bueno, ¿qué será? Entonces yo le pregunté a Dios y ¡ting! Me mandó a Romanos 3, 22 y 23. Entonces vamos para allá. Romanos es antes de Corintios. Romanos 3, 22 y 23. Romanos 3, 22 y 23. Y me recordó, esto es lo que vamos a leer, la última frase de 22 dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y yo recordé de que Dios nos creó con un propósito especial y específico.
¿Sabe que usted y yo, pues el ser humano fue creado para dar la imagen de Dios aquí en la tierra? Usted sabe que usted tiene ese propósito. Muchas veces la gente dice, ay, no, yo no sé lo que Dios quiere para mí. Yo les digo de una, Dios tiene un propósito para usted y para mí, y dar la imagen de Cristo aquí en la de Dios aquí a través de Cristo aquí en la tierra. ¡Wow! Eso es el propósito de Dios. Y Dios creó a Adán y Eva para que tuvieran una relación con Él, para que fueran dirigidos por Él, para que todo lo que ellos hicieran fuera para adorarlo a Él. Y ellos vivían bien y ellos vivían felices. Y vivían muy bien. No les faltaba absolutamente nada. Ellos tenían libertad. Y libertad era ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios, libertad para tener una relación con Dios, para vivir en ese lugar donde Dios les había dado. Ellos tenían libertad para eso. Ellos no tenían libertad para hacer lo que ellos querían. Así lo interpretamos nosotros, la libertad, pero Dios interpreta la libertad de otra manera. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? No vamos a ir a toda esa historia, pero ¿qué pasó con ellos? Quedaron como, aquí dice, ¿quedaron qué? Destituidos. Destituidos de la gloria de Dios. O sea, en vez de estar en el reino de Dios, representado aquí en la tierra, ellos quedaron. ¿En qué reino? En el reino de las tinieblas. ¿Y quedaron destituidos de qué? ¿Saben una cosa? Que eso causó en el ser humano un gran vacío. Porque no está en el propósito de Dios, no estamos en el diseño original de Dios. Usted no ha escuchado de una cosa que a veces da a las personas y generalmente en los años de la juventud cuando entran a la universidad, les dan como una crisis existencial. ¿Usted ha escuchado nombrar eso? ¿Qué es una crisis existencial? Es como empieza como uno pensar, como tener la grave sospecha que yo no pertenezco a ninguna parte, yo no sé por qué estoy aquí. Y empieza a alborotársele como un vacío horrible. Y se pueden terminar con medicamentos psiquiátricos. Se puede terminar de psicólogo. No es que sea mal ir donde un psicólogo, pero esta crisis, esa crisis existencial, en algún momento de la vida lo hemos experimentado. ¿Eso qué es? Eso es el vacío alborotado. ¿Qué vacío? Que fuimos creados para una cosa, pero quedamos en la otra. Pero yo nunca estuve en el reino de Dios. No, pero algo dentro de mí me hace sentir que yo aquí no pertenezco, que este caos, que esta locura que estamos viviendo no es el propósito de Dios. Y que yo estoy aquí como en medio de algo que yo no puedo controlar. Me siento como un barquito en medio de una tormenta, como para allí, para acá. Entonces uno empieza a meterle lógica a esto y a cualquier le da una crisis existencial. Y eso le puede llevar a una depresión, una tristeza muy horrible. Pero esa tristeza muy horrible, Dios lo permite. No es que Dios lo manda. No, esta gente tiene que sentir para arrepentirse. No, eso es el resultado de la situación en que estamos destituidos ¿de qué? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y fuimos creados para estar en su gloria. ¿Sabe que Adán y Eva fueron vestidos de la gloria de Dios? ¡Qué vestido! ¡Wow! O sea, donde que ellos caminaban estaba la gloria de Dios alrededor de ellos. Y cuando ellos pecaron se les cae el vestido. Y dentro de cada ser humano hay la grave sospecha que estamos en un lugar para el cual no fuimos creados.
eso produce depresión. Palabras de nosotros. Pero según la palabra de Dios, produce tristeza. Eso nos da tristeza. Eso nos alborota el vacío que hay en cada ser humano. Pero Dios dice que esa tristeza y ese dolor y esa depresión y esa crisis existencial produce ¿qué? Arrepentimiento. Ok. ¿Eso tan raro? ¿Cómo? Porque cuando yo me doy cuenta que estoy en el lugar equivocado, que estoy destituido de la gloria de Dios y que tengo como ese vacío y que no me amaño en ninguna parte, aunque yo trato de organizar las cosas de tal manera que me sienta bien, pero si me siento bien por un lado, siempre falta por otro. ¿A usted no le ha pasado? Uno tratando de elaborar algo bien bonito y termina, siempre tiene que haber un pero. Y uno, como termina, dándose al dolor. Pero Dios quiere un arrepentimiento. ¿Para qué? Salvación. Ok. ¿Sabe que esto tiene que ver con un cambio de reino? Lo que cuando nosotros nacimos en este mundo, nosotros nacimos en un mundo para el cual no fuimos diseñados. Estamos en un mundo caótico y todos los días peor, ¿no es cierto? Entonces uno se desespera y se queja y revuelca y esto tan horrible que no sé qué. La gente vive quejándose. ¿Por qué? Porque es cierto, estamos en un mundo para el cual no fuimos diseñados. Y lo que Dios quiere decir, que hay un arrepentimiento para salvación y que esta tristeza que podemos sentir, ese aburrimiento y esa depresión y ese dolor que tenemos de estar en un mundo tan horrible, produce un arrepentimiento para salvación que tiene que ver, mis hermanos, con un cambio de reino. Es que el arrepentimiento verdadero es un cambio de reino. Ay, pero yo ¿cómo hago? Eso es cuando nos morimos. No, Señor, eso es para allá. Y usted y yo podemos empezar a vivir y disfrutar desde ya el reino de Dios. Porque aunque estamos en este caos, aunque estamos en este mundo que más caótica todos los días, usted y yo podemos vivir bajo la dirección de Dios Padre. Y el arrepentimiento, mis hermanos, es un cambio de reino. Que no tiene que ver con los pecados que cometemos. Claro, porque los pecados que cometemos son el resultado de nosotros, aunque somos a veces hijos de Dios, estamos en el lugar equivocado espiritualmente y estamos viviendo en el reino de las tinieblas. ¿Y qué produce el reino de las tinieblas? El pecado. Pero no vamos a mirar tanto el pecado de la fornicación, el pecado de la mentira, el pecado de la ira. Vamos a mirar el problema en el fondo, y el problema en el fondo es estar destituidos de la gloria de Dios. Y Dios quiere ofrecernos hoy un arrepentimiento para salvación, que es un cambio ¿de qué? De reino. Aquí en este mundo nosotros nos identificamos por el lugar donde nacimos. Yo nací en Nueva Zelanda. Mi hermana nació en la India, ¿sí sabían? Eso es algo muy especial que no les habíamos contado. Algunos de ustedes nacieron aquí en Colombia, de pronto hay personas aquí que nacieron en Venezuela. Donde usted haya nacido es donde usted se identifica. Entonces, este arrepentimiento, que es un cambio de reino, tiene que ver con una nueva identidad según donde hemos nacido espiritualmente. Ay, pero eso es tan raro. Pues ni tan raro, eso es tan especial. Si le hablo a usted en cuanto al nuevo nacimiento, ¿usted qué dice?
Pues no sé. Mucha gente, como ustedes saben, nosotros tenemos un ministerio de consejería. Y mucha gente que va a la consejería no saben qué es nuevo nacimiento. Dicen, ¿eso qué es? La oración de fe. Yo le puede ser. Pero quiero que hablemos en esta mañana del arrepentimiento que produce salvación, que tiene que ver con el cambio de reino. La tristeza, ya nos dimos cuenta que estamos en el lugar equivocado, ¿cierto que sí? Y eso produce arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De una condición en que nacimos. Y esa condición produce los pecados que cometemos. Cuando vemos un bebecito recién nacido, y creo que hoy vamos a presentar una bebé, ¿cierto que sí? Bueno, entonces, una bebé recién nace, ¡ay, tan linda la niña! Los niños no nacen pecadores, ¿cierto que no? Ok, ellos no han cometido ningún pecado, pero ellos nacen ¿en qué condición? Nacen en la condición de estar destituidos de la gloria de Dios y muy pronto se les va a ver la evidencia, porque hasta los chiquitos se pueden rebotarse con ira. Uy, pero se puso brava la bebé y es que nació sin pecado. Lo que pasa es que nosotros creemos que lo pecado es hacer cosas malas. Es que la bebé no ha hecho nada malo, pero nació en una condición. El pecado, mis hermanos, es una condición que produce un comportamiento que se llama pecado. O los pecados, podríamos decir, los pecados que cometemos son porque hemos nacido en una condición de pecado. Y esa condición de pecado, necesitamos arrepentirnos de esa condición de pecado. Y cuando nos arrepentimos de la condición de pecado y nos pasamos al reino de Dios a través del nuevo nacimiento, empezamos a vivir en otra situación espiritual. Bueno, ¿cómo hacemos para nacer en ese nuevo reino? ¿Cómo hacemos para nacer allí? Pues yo sé que sí, la oración de fe, pero mucha gente hace la oración de fe y creen que ya hizo la oración de fe. Pero usted necesita creer de que es un cambio de reino. Es un nuevo nacimiento y cuando hay ese nuevo nacimiento, nace un nuevo ser. Bueno, vamos a ver quién es el nuevo ser. Y ahora vamos a Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 1. Eso es el Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Estos son versículos que siempre los hemos usado, pero como hemos preguntado a Dios cómo los va a interpretar Él, para que Él nos hable, entonces vamos a ver las cosas como de otro punto de vista, de otra perspectiva, para que nosotros podamos, porque yo no sé, yo quiero ese arrepentimiento que produce salvación. ¿Usted sí también? ¿Cierto que sí? Y salvación es un cambio de reino. Es una persona que es el camino de aquí para allá. Es una persona que nos da vida eterna. Eso es algo emocionante y bonito. Bueno, Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo. Los que creen en su nombre, cree que Él murió en la cruz, que Él pagó por su pecado. Él es el camino de aquí para allá. Les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Ok, hijos de Dios. Y bueno, esto es la partecita que nosotros miramos. ¿No ve que nosotros cogemos los versículos y no miramos una partecita que tan interesante, tan importante? ¿Se acuerda lo que hablamos ahorita de la tristeza según Dios, que ese pedacito no habíamos tenido en cuenta? Ahora vamos a mirar el versículo 13 y mirar que este pedacito tampoco lo hemos tenido en cuenta. Bueno, los cuales, o sea, los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? Entonces, ¿Dios engendra seres humanos o seres espirituales?
seres espirituales. Todos tenemos papá y mamá. Los papás de nosotros fueron o son seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Por eso usted y yo somos seres humanos. Pero lo que engendra a Dios es un ser espiritual. ¿Nace quién? Un nuevo ser, y no es un ser humano. Esto es como el estuche. Ese nuevo ser ha nacido en usted y usted dice, uy, no, esto es tan raro, yo no sé. Tranquilo, no se preocupe. Si no ha nacido, hoy puede nacer. No se afane, no se afane. Bueno, entonces, cuando creo en Jesús, cuando recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, cuando creo que Él murió por mí y resucitó de entre los muertos, entonces, ¿qué pasa? Pasa de que nace un nuevo ser espiritual. ¿Usted ha nacido de nuevo? Vamos a ir indagando este tema para que Dios nos muestre, porque tenemos que estarle haciendo la pregunta en la mente desde ya. Usted en su mente, Señor, ¿yo he nacido de nuevo? Pregúntele para que lo afirme hoy a través de lo que estamos hablando. Ay, no, es que yo me arrepiento de todos mis pecados todos los días. Se puede arrepentir de los pecados todos los días sin haber nacido de nuevo. Ay, es que yo vengo a la iglesia. Se puede venir a la iglesia sin haber nacido de nuevo. ¿Cómo así? Sí. Ay, es que yo leo la Biblia todos los días. Se puede leer la Biblia todos los días sin haber nacido de nuevo. Ay, no, Anita, usted entonces vino a decir que nosotros no somos cristianos. Yo no he dicho eso. Les estoy diciendo que Dios tiene algo más para nosotros. Y eso es vivir y disfrutar una vida en Él, la salvación, que es más que una condición, es una persona. Y esa persona se llama ¿quién? Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Bueno, entonces vamos a mirar en Juan capítulo 3. 2 hojitas después. Y vamos a recordar que Nicodemo, ustedes saben la historia de Nicodemo. Él era un maestro de la ley. Y Nicodemo había escuchado mucho de Jesús. Unos hablaban bien de él, otros hablaban mal de él. Unos decían que era el Hijo de Dios, otros decían que no, era un loco. Y él tenía como la idea, yo dije, esto lo tengo que averiguar yo. Porque él habla cosas muy raras. ¿Será que es un loco como hablador ahí? ¿O será que él verdaderamente es lo que algunas poquitas personas dicen, que él es el Mesías? Entonces, Nicodemo fue a buscar a Jesús. ¿A qué hora? ¿Sí saben? Era de noche, ¿cierto? Él dijo, no, yo aparezco por allá y todo el mundo va a preguntar y todo el mundo me va a criticar. Entonces yo voy de noche. Entonces él esperó que oscureciera y fue y buscó a Jesús. Capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Ok. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, él no era cualquier persona, era una persona estudiadísima que había estudiado el Antiguo Testamento de pe a pa. Sabía la Biblia y sabía que había una promesa del Mesías. En Isaías 9 habla del nacimiento de Jesús, de una virgen concebirá y todo esto. Él lo tenía en mente y él tenía la idea que de pronto tenía que averiguarlo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Él era un creyente como secreto, ¿no? Bueno, yo a veces, a mí me gusta imaginar las escenas y yo imagino que Jesús ahí y viene Nicodemo y le dice eso. ¿Cómo hubiera contestado una persona así como usted y yo? Yo creo que hubiera decidido, sí,
yo soy el Hijo de Dios, a la orden. Eso sería como normal, ¿no? Pero ¿cómo le parece que él no dijo eso? Contestó algo y Jesús, si usted mira las maneras de contestar a Jesús, él siempre le gustaba dejar a todo el mundo volando. ¿Cierto que sí? Él contestaba unas cosas y la gente, ¿qué? ¿Qué loco, qué? Y bueno, la respuesta que Jesús le da a Nicodemo, lo dejó volando. Vamos a mirar. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo me imagino que Nicodemo le mire y dice, ay, me dijeron que era como loco, pues yo creo que, ay, ¿será que no es nada el Hijo de Dios? ¿Este es un loco? ¿Usted qué está hablando? Hay que nacer de nuevo. Entonces él contesta, porque él no aguantó tampoco. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, pues usted sí habla unas cosas. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, nos está dando Jesús la respuesta a lo que le estamos preguntando. Y estamos diciendo, ¿qué es este nuevo nacimiento? Y muy claritico en versículo 6, ¿qué nos dice? Lo que es nacido de carne, carne es. O sea, ser humano, usted y yo, nacimos de papá y mamá, que son seres humanos, entonces somos seres humanos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, hasta ahí. Bueno, entonces, ¿qué dice acá? Lo que es nacido del Espíritu. Y el Espíritu aquí tiene que mayúscula. Entonces cuando yo nazco espiritualmente de Dios, es un ser espiritual que nace. O sea, no soy yo como ser humano, es un ser espiritual que nace. Recuerda que estamos preguntando a Dios, ¿yo he nacido de espíritu? Pregúntele en la mente, váyale preguntando porque Él le va a dar la respuesta. A medida de lo que usted está viendo, Él le está dando la respuesta. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ese ser, ¿quién es? Es un ser espiritual. La palabra de Dios habla de la nueva criatura. La nueva criatura, perdón. El hombre nuevo. ¿Cierto? O sea, una cosa es el ser humano y otra cosa es el ser espiritual. Nosotros comúnmente, como cristianos, tratamos de vivir la vida cristiana, pero en las fuerzas humanas, y no nos da. Y mucha gente dice, ay, no, es que yo no pude con la vida cristiana. ¿Quién dijo que tenemos que poder? Otra persona dijo, no, yo no puedo con eso. No, yo no me acerco a eso porque yo sé que para los cristianos uno tiene que ser perfecto y yo perfecto no puede ser. ¿Qué están pensando? Están pensando que hay que vivir la vida cristiana en mis fuerzas humanas. No somos capaces. Y si usted está tratando de vivir la vida cristiana en sus fuerzas humanas, no, dando golpes de pecho cada noche, listas grandes de todo el pecado, que toda la mala mirada, que todo lo que dije, todo lo que hice, y termina uno con la conclusión que no, pues, yo nunca voy a llegar. Y vive más desanimado y se pega por allá para el mundo otra vez. No, yo no puedo, yo voy a ir a bailar, que por lo menos puedo bailar. Eso no es la vida cristiana, porque estoy tratando de vivir la vida cristiana en mis fuerzas y no se vive la vida cristiana en mis fuerzas humanas. Porque primero hay que nacer de nuevo.
Vamos a mirar Juan 3:16, que es un versículo que lo sabemos de memoria, que lo sabemos desde la escuela dominical, pero vamos a mirarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, que en Él cree, ¿en quién? En Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. La nueva criatura que nace cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, cuando yo soy engendrada por Dios como nueva criatura, ¿tiene vida cómo? Este estuche se va a acabar. ¿Estamos de acuerdo? Desafortunadamente, el proceso de la vida, vamos dando cuenta que el estuche se le está acabando. Pero la nueva criatura que nace cuando soy engendrado por Dios, ¿tiene vida cómo? O sea, cuando acaba el estuche, ¿quién sigue viviendo? La nueva criatura. Y la nueva criatura vive como ¿hasta cuándo? ¿Y quién se va cuando Cristo viene por mí? Pues la nueva criatura. Porque este estuche, pues eso se va. Yo no sé si se quedan aquí los estuches o si se desintegran en la atmósfera, pero eso nos damos cuenta cuando el Señor viene, ¿no? Pero yo estoy segura de una cosa: si yo he nacido de nuevo, si yo he creído en Jesús como mi Señor y Salvador, si yo creo que el arrepentimiento es mi condición, que yo estoy destituido de la gloria de Dios y el arrepentimiento me pasa de reino y yo me ubico en el reino de Dios donde yo pertenezco, donde yo debo de estar, y dejo que la nueva criatura vive la vida de Él en mí, entonces las cosas van a cambiar. Porque no es asunto de vivir dando golpes de pecho todos los días porque yo estoy en pecado. Es empezar a vivir, dejar la nueva criatura vivir. Y la nueva criatura es Cristo en mí. Vamos a mirar ahora ya, para mirar quién es, porque tenemos que saber quién es y cómo se llama. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, ¿qué nos dice? Gálatas 2:20 nos dice cómo se llama la nueva criatura. ¿Lo puede creer? Gálatas 2:20 nos dice así. ¿Ya lo tienen? Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vive el ser humano, o sea, ya no vivo en mis fuerzas humanas. ¿Más vive quién? Ya sabemos cómo se llama. ¿Cómo se llama? Cristo en. Cristo en Anita. ¿Es quién? La nueva criatura. ¿Cómo se llama la nueva criatura? Dígalo con su nombre. Cristo en. Con su nombre, Cristo en. Y su nombre. Vamos a hacerlo. Cristo y su nombre. ¿Eso? ¿Se suena muy raro? Sí, claro que suena muy raro, porque no estamos acostumbrados. Pero si suena raro, es porque no hemos entrado en esta maravillosa noticia. ¿Qué dice así? Vive Cristo en mí. Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, este estuche, lo que vive el estuche, ¿lo vivo en qué? ¿En la fe de quién? No es ni mi fe. Nosotros decimos, no, yo no tengo fe como para eso. No. Tranquilo, no tiene que tener fe para eso. La fe es de quién? De Cristo en mí, en la nueva criatura que nació cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, que pertenece en el reino de Dios y es la salvación. Es eso, es una vida diferente. El cual
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Cierto que es bien bonito? Bueno, la pregunta del millón. ¿Usted ha nacido de nuevo? Y usted, güey, yo no sé. Yo hice la oración de fe. Yo creo que sí. Bueno, no se preocupe. Vamos a orar. Y vamos a preguntar a Dios si hemos nacido de nuevo. Y si no hemos nacido de nuevo, pues ya podemos nacer. Porque cuando uno cree que no soy yo que tengo que vivir y tengo que hacer y yo no puedo y yo no soy capaz y yo no sirvo para esto y yo caigo todos los días, entonces empiezo a confundirme y yo no vuelvo por allá porque qué pereza. Pero si yo entiendo que es Cristo en mí, es la vida de Él en mí y Él es la imagen de Dios. ¿Se acuerda que fuimos creados para dar la imagen de Dios? ¿Sabe quién da la imagen? Pues es Cristo. Él es la imagen de Dios viviente. Colosenses, sí señora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no dejamos ver a la nueva criatura. Porque nosotros estamos tan ocupados tratando de hacer las cosas en nuestras fuerzas que la nueva criatura ni se ve. Entonces, por favor, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Eso es un momento muy importante. No se me vaya a distraer. Yo sé que ya llegó la bebé, pero ahorita la vamos a mirar, ¿ok? Vamos a permanecer en lo que estamos hablando y vamos a hacer una pregunta muy seria a Dios de manera individual. Y vamos a decirle, Dios, yo llevo años aquí en esta iglesia. Yo he nacido de nuevo, ha nacido la nueva criatura que se llama Cristo en mí. Estoy tratando de vivir la vida humana, vida cristiana de manera humana, o estoy disfrutando de la vida de Cristo en mí, las fuerzas de Él, la fe de Él, la capacidad de Él, porque Él es mi Señor y Él es mi Salvador.